¿Qué pasa después? ¿Por qué se nos sale de las manos? ¿Por qué se nos van de las manos los bancos? Bueno, lo que sucede es que en diciembre de 1994, cuando cambia la administración, termina mi gobierno, inicia el nuevo, sin duda había problemas, pero no era una situación de crisis. Los bancos tenían unas circunstancias en sus carteras que representaban necesidades por alrededor de 10 mil millones de dólares, 5% de lo que se llamaba el índice de morosidad, pero ocurren varios eventos muy desfavorables en diciembre de 1994. Y estos, que yo los relaté en mi conferencia, no son una revelación que yo haga, sino está documentado en distintos documentos nacionales e internacionales de instituciones muy prestigiadas. Lo relata incluso Paul Krugman, el Premio Nobel de Economía, que en uno de sus libros recientes dice, porque así está documentado, que en diciembre de 94 el nuevo gobierno mexicano decidió proceder a la devaluación, pero se lo avisó a un pequeño número de empresarios. Y usted sabe, Ramón Alberto, que cuando unos pocos saben que va a haber una modificación del tipo de cambio, ¿qué hicieron? Pues fueron y cambiaron sus pesos por dólares. Claro. En unas horas vaciaron la mitad de todas las reservas internacionales del país entre el 19 y el 21 de diciembre de 1994. ¿Y las alertas, licenciado? Las alertas dentro del Banco de México, dentro de todo, ¿qué pasó? ¿No funcionaron? Pues habría que preguntarle a quienes tenían la responsabilidad entonces para que nos explicaran por qué sucedió eso. Así que vaciaron las reservas internacionales, pero al mismo tiempo, durante ese mes de diciembre, el nuevo gobierno duplicó la emisión de tesobonos. ¿Usted recuerda la palabra tesobonos? Perfectamente. ¿Cuánto se dijo que fue la herencia envenenada que el gobierno mío le había dejado al siguiente y que por eso no tenían recursos? Pero en realidad el tesobono era un instrumento denominado en dólares que se venía emitiendo desde 5 años antes, se publicaba en todos los informes del Banco de México, nada más que en diciembre de 94 el nuevo gobierno duplicó la emisión. ¿Y qué sucedió? Sin reservas internacionales, con tantos tesobonos exigibles a corto plazo, el país entró en una crisis de iliquidez financiera. Y en enero viene la intervención del gobierno norteamericano. En enero de 95, por primera vez en nuestra historia moderna, el gobierno de México le solicitó ayuda a un gobierno extranjero. ¿Y usted sabe lo que sucede entonces? Claro. Pues imponen sus condiciones. En mi presentación yo recurro a un texto publicado por el señor Robert Bob Rubin, que en 95 era el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. En ese texto, el propio señor Rubin relata, lo cual resulta sorprendente, que él le llama al presidente de México y le dice, quiero que mi subsecretario se entreviste con usted. Y el presidente de México acepta entrevistarse con el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos. Y voy a leer aquí lo que está en el libro. Dice, en medio de una gran secrecía, hicimos todo lo que fuera necesario para que nadie viera al subsecretario Larry Summers y a su asistente entrar y salir de Los Pinos, la residencia presidencial en la Ciudad de México. ¿Por qué la secrecía? Y esa es exactamente la pregunta que yo me hago en mi conferencia. ¿Por qué entraban y salían secretamente de Los Pinos esos dos funcionarios? Pues Rubin lo contesta en sus propias memorias en la página 28. Dice, el presidente de México estaba comprometido con los cambios que había que hacer. El aspecto más importante eran las tasas de interés. Y dice Rubin, el equipo mexicano, negociando en Washington con el Fondo Monetario, había rechazado tasas de interés más altas. Y agrega Rubin, en su reunión con Zedillo, Larry Summers trató ese problema y después de 45 minutos de conversación cordial sobre todos los temas relacionados con lo que llaman el rescate, el presidente lo pensó solo un instante y respondió, durante toda mi carrera en el Banco de México, escribí artículos afirmando que México debería tener tasas de interés positivas. Ahora no es el momento de abandonar esa idea. Pues después de esa reunión, que se dio en secrecía, las tasas de interés en México pasaron de 7% a 110%. Usted puede preguntarle, y además en su experiencia personal también, todos lo vivimos. Lo que significó en marzo de 95 tener que ir al banco a pagar por el crédito por su coche, por la lavadora en su casa, por la ampliación de su empresa, por su capital de trabajo,
que ya no era 7% al año, sino 110%.